días. Les saluda José Abel Paz, vicepresidente de la Fundación Robert F. Kennedy, en convenio con la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, y le damos la bienvenida a este evento y lo escuchamos, doctor Juan Espinal. Bueno, muy buenos Doctor, días. buenos días, doctor Juan. Mucho gusto, le habla Bernardo Carreño Gómez. Doctor Juan Carlos, bienvenido a nuestra Universidad Sergio Arboleda, en convenio con el Instituto Mundial de Bioinformática Robert F. Kennedy. Estamos en un foro académico político, por eso estas intervenciones desde diferentes perspectivas, de diferentes maneras de observar la vida que corresponden a visiones epistémicas que han trascendido y han devenido en la historia de la humanidad en Occidente desde los presocráticos 600 años antes de Cristo y que todavía continúan vigentes en la actualidad de nuestra historia humana. Muchísimas gracias por toda esa presencia y la respuesta positiva que usted ha tenido con este foro académico político. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Juan Carlos. Gracias, doctor Bernardo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bernardo, y a César un saludo muy especial a todos los estudiantes que participan del foro, a la Universidad Sergio Arboleda. Muchas gracias por la invitación. Creo que, sin embargo, en un momento que estamos atravesando por nuestro país, sin duda el tema de la seguridad se pone sobre el debate académico, y yo lo he manifestado en diferentes escenarios. La participación de la academia en el ejercicio de la competencia legislativa es fundamental, y yo quiero iniciar con esta reflexión, César. Poco recibimos en el Congreso de la República soporte técnico de la academia. Son pocas las universidades que le hacen seguimiento a la agenda legislativa, que le hacen seguimiento a establecer conceptos jurídicos y técnicos para aportar a la construcción de los proyectos de ley o de las reformas constitucionales. Y creo que vale la oportunidad para hacer la invitación. La Universidad Sergio Arboleda es de las pocas universidades que se vinculan de manera activa con el Congreso de la República, nos hacen llegar conceptos, estudios técnicos, análisis, abren el debate para trabajar de manera articulada entre el Congreso de la República y la academia. Y lo he dicho, ustedes son generadores de conocimiento, ustedes tienen tanques de pensamiento. Sus estudiantes están en un proceso educativo y de formación y son los próximos profesionales que seguramente muchos van a estar o se van a enfrentar al sector de lo público, o les va a gustar la política, o van a estar del lado privado, pero siempre la política, la academia y el sector privado van a estar articulados. Les voy a poner un solo ejemplo. Acá en Medellín, yo soy de Antioquia. Nosotros en Medellín tenemos un comité que es el UEM, Comité Universidad Estado Empresa. Y ese Comité Universidad Estado Empresa nos permite a nosotros hacer un análisis de la situación actual de la ciudad y el departamento y proyectar a mediano y a largo plazo lo que nosotros queremos como ciudad y como departamento, con proyección obviamente nacional e internacional. Y sin duda la seguridad es un tema que no es menor. Yo creo que todos los ciudadanos siempre reclamamos seguridad física, pero también seguridad jurídica. Seguridad física para sentirnos tranquilos, para sentirnos seguros, para podernos movilizar por todas las zonas, llámese urbanas o rurales, para sentirnos con una integridad y con tranquilidad. Y la seguridad además también tiene un elemento que puede uno determinarlo, un elemento no tangible, y es la percepción. Cuando usted se moviliza en una ciudad o en un municipio y usted ve que la zona está recuperada, que hay un espacio público armónico, que la ciudadanía camina tranquilos con su celular en la mano,
cuando usted va a un municipio y usted ve que llegan turistas, que lo atienden de manera armónica, que el municipio está completamente limpio, que hay presencia de la fuerza pública, que en la vía que conecta a la ciudad con el municipio hay presencia del ejército, eso se llama percepción positiva en materia de seguridad. Pero si usted va a un sitio donde usted ve que hay basuras, que hay deterioro en la ciudad o en el entorno, que hay personas desafortunadamente consumiendo sustancias psicoactivas, que usted ve personas, podría decirlo uno, de dudosa procedencia, pues hay una percepción negativa en materia de seguridad. Y yo creo que desafortunadamente en nuestro país han querido enmarcar la seguridad como muchos temas, como si fuera un tema de derecha, de izquierda o de centro. Y yo creo que en el país tenemos que hacer un alto en el camino para establecer que ni la seguridad, ni el medio ambiente, ni los programas sociales son una bandera de un partido u otro. Que unos partidos se hayan apropiado más de una bandera que de la otra, pues no los hace dueños de una política pública o de una decisión de Estado que es fundamental para vivir en una sociedad. Un ejemplo claro es lo que pasa en los Estados Unidos. La seguridad tiene definida y establecida una política pública nacional de seguridad y defensa del Estado americano. Y llega el presidente que llegue y pues la seguridad nunca se va a poner en riesgo. ¿Por qué? Porque han determinado que la seguridad es un principio y un valor fundamental de todos los ciudadanos. Y eso también va de la mano de la percepción. El exalcalde de Nueva York, el exalcalde Giuliani, definió y desarrolló una política o un programa que se denominaba en su momento la teoría de los vidrios rotos. Y eso va de la mano de la percepción ciudadana cuando se empieza a recuperar en Nueva York la ciudad, los callejones o las calles que allá eran oscuras, que no había iluminación, que no había presencia del Estado, que no había policía. Esto recupera la seguridad ciudadana. Pero fíjense que nosotros en Colombia, por ejemplo, nosotros no tenemos en sí una ley que determine o que organice jurídicamente el tema de la seguridad en nuestro país. Nosotros tenemos un decreto de hace aproximadamente 30 años que establece la seguridad ciudadana y por eso cada presidente llega de manera periódica a presentarle a los colombianos su plan de seguridad nacional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez trabajó de la mano con su programa de seguridad democrática, que lo establece y recupera de alguna manera en su momento cuando llega a la presidencia de la República y da percepción. Entonces, percepción de seguridad física, pero percepción también de seguridad jurídica. Dos elementos fundamentales. ¿Para qué? Para atraer inversiones del extranjero, para atraer inversionistas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido el día de hoy, perdón que mezcle tantas vainas, pero creo que es elemental y si alguien va teniendo alguna pregunta, no hay ningún problema, doctor César, para responderlas. Le quería hacer como una denuncia y es que en regiones de Colombia, específicamente en el sur de Colombia, hay grupos armados en que para uno entrar tiene que anunciarse, mandar la copia de la cédula y ellos autorizan el ingreso y a los habitantes de ese sector les están pidiendo un carnet o como una especie de cédula de identidad. Y quien no tiene ese carnet, pues ya todos sabemos lo que le puede pasar, una desaparición forzada o un desplazamiento forzado. ¿Cuál es su visión frente a esa coyuntura que se está viviendo actualmente y qué está haciendo el gobierno nacional frente a esa situación de acuerdo a información que de pronto usted tenga? Bueno, José, pues ese es un problema complejo. Yo no quiero de pronto que malinterpreten la intervención. Ustedes saben, o si no lo saben, discúlpenme, pero yo hago parte de la oposición actualmente del gobierno nacional. Créame que es válida la propuesta
o el reto que tiene el presidente Gustavo Petro de apostarle a la paz total, es válido que él trate de alguna manera estar en la mesa de diálogo con el ELN, entendiendo que el ELN no tiene un secretariado unificado que tome las decisiones en todo el territorio. Podría decirlo uno que el ELN funciona de manera federal, en cada departamento toman sus decisiones y proceden de manera diferente. Las GAO, por ejemplo, los grupos organizados al margen de la ley, generan obviamente unas situaciones complejas. El Clan del Golfo está ganando terreno en lo largo del país. El 27 de abril el RCN publicó el tracking a nivel nacional y en materia de seguridad el 72% de los colombianos sienten que la inseguridad viene aumentando en nuestro país. Y no solamente, doctor José, pasa en las regiones, también pasa en las ciudades. En Medellín, en nuestras comunas, hay grupos al margen de la ley que no dejan ingresar. El tema de las tales fronteras invisibles hay que derrotarlas y hay que acabarlas. Y por eso la importancia de afianzar la política pública nacional, sea una ley, como lo hace cada presidente, cada 4 años, de establecer un buen modelo de seguridad ciudadana y de estrategia. Pero cuando uno ve que el gobierno nacional en el presupuesto de este año, el año anterior, nosotros aprobamos cada año el presupuesto anual, hace una reducción de casi 800.000 millones de pesos para el presupuesto de la fuerza pública, el Ministerio de la Defensa, pues les estamos obviamente arrebatando herramientas económicas a nuestra fuerza pública conformada por la policía, por el ejército, por la fuerza aérea y por la naval. ¿Para qué? Para que puedan operar de manera efectiva. Creo que el gobierno nacional tiene una buena intención. Creo que el gobierno nacional viene trabajando de manera articulada con organismos internacionales para tratar de lograr la paz total, como la ha denominado el presidente Gustavo Petro, el diálogo con el ELN, que acabe ese conflicto con el ELN que lleva años en los gobiernos anteriores tratando de negociar, pero vemos la falta de voluntad del ELN para que haya una negociación asertiva y se acabe este grupo al margen de la ley. Pero también está el acuerdo que hizo el expresidente Juan Manuel Santos con las FARC, que dejó disidencias. Recordemos lo que pasó con Santrix, con Iván Márquez, que está en Venezuela, con alias el Paisa, y las disidencias de las FARC nuevamente se muestran ante el país fortalecidas. ¿Qué creemos también? Y es una realidad de nuestro país. En Colombia tenemos más territorio que Estado. Y esto obedece también a una sumatoria de tantos años de lucha contra los grupos al margen de la ley, una lucha de casi 60 años donde nosotros venimos combatiendo a los grupos al margen de la ley, pero hay varios puntos, doctor José y estudiantes, que son como el combustible de los grupos al margen de la ley. Primero, el narcotráfico. Nuestro país hoy tiene más de 240.000 hectáreas de coca, que es un tema supremamente preocupante. Mire el anuncio hoy del gobierno americano, le recomienda a todos los estadounidenses no venir a Colombia a vacacionar porque determinan que Colombia hoy es un destino altamente peligroso para los ciudadanos americanos. Segundo, cuando encontraron el secuestro como una forma fácil de recaudar recursos para obviamente ellos tener más fuerza y más músculo financiero, y se han apoderado de otra línea de negocio, y es la explotación de los recursos naturales, la explotación de la minería, que es completamente complejo, que afecta nuestro patrimonio ambiental, donde no hay control. Usted se va para el Bajo Cauca en Antioquia y la minería está en manos en su mayoría de grupos al margen de la ley, y tienen arrinconados a los pequeños, a los medianos y a los tradicionales mineros que están en procesos de formalización. Y la minería, la explotación de la minería es fundamental. ¿Para qué? Para fondear el sistema general de regalías, que son todos los recursos que llegan a las regiones de los 32 departamentos que tenemos en nuestro país. Ejemplo de ello, en el mes de noviembre, nosotros desde el Congreso de la República aprobamos el Fondo Bienal de Regalías
por 31.3 billones de pesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, José? Es fortalecer sin duda la fuerza pública, pero vuelvo y repito, eso es del Ejecutivo, está en cabeza del Gobierno Nacional, del señor Presidente de la República y del Ministro de la Defensa. Muy bien, doctor. Sí, porque es que es impresionante y también preocupante para la ciudadanía que se haga un enfoque sobre la paz, pero doctor, ¿a qué precio? Porque usted sabe que de todos los, de todos los esfuerzos que se hagan para la paz, tiene que salir unos resultados que se reflejen en ganancia para el país, para la ciudadanía. Pero en este caso hay una negociación, si bien usted pertenece al Congreso y sí tenemos claro que las funciones del presidente entre las funciones que tiene el presidente es la de manejar la fuerza pública, disponer de ella y usarla para restablecer el orden público, no de función del Congreso, pero no deja de ser preocupante esa situación que se está viviendo, como dice usted, la percepción de seguridad, porque entre otras cosas, yo sé que existen las fronteras invisibles en las ciudades, pensé que ya se había acabado, usted dice que todavía continúan, no deja de ser doloroso eso, pero también en los campos el rigor de la violencia contra los ciudadanos, contra los campesinos, es mucho más fuerte que los que se viven en las ciudades, porque ya se viene con extorsión, se viene con secuestro, se viene con reclutamiento, y ahí es donde los hijos de los campos, a los campesinos les son arrebatados sus hijos. Entonces, la paz total no es posible si el Estado, ya en su conjunto, Congreso, rama judicial y el Ejecutivo, no confluyen en crear una política para proteger lo que hablaba usted hablaba de la seguridad jurídica, aparte de la seguridad física, que haya una seguridad jurídica. En este momento con la ley de sometimiento, no sé si ya se radicó esa ley, doctora, ya se hizo la ponencia en el Congreso, la ley de sometimiento. Todavía no, todavía no se ha radicado la ponencia, no ha iniciado la discusión todavía. Ok, doctor, en esa ley, por favor, vamos a intervenir en el orden. Doctor, en esa ley, el fiscal general de la Nación hablaba de que el gobierno está disponiendo de 2.8 millones de dólares para los que se alleguen a ese compromiso de sometimiento. Entonces, no es posible que se le allegue o que se le inyecte recursos a un proceso de paz y que los recursos se le destinen a los victimarios y las víctimas sigan quedando de lado. En la pasada visita que hizo el señor presidente a España, el presidente del gobierno español le prometió 1 millón de euros al presidente de Colombia para el proceso de la paz total. Pero la preocupación continúa y sí se la quiero exponer en este momento, y es la desprotección del Estado hacia esos ciudadanos. Sabemos que unos sufren más que otros y ya lo hemos visto a usted en otros escenarios haciendo este planteamiento. Entonces es bueno que eso quede nuevamente, que se recalque, y lo peor, doctor, es que eso está creciendo. O sea, como decía usted, el clan del Golfo está aumentando su accionar y también está ganando terreno en el país a sangre y fuego, porque pues es el mecanismo que ellos usan, y entonces la población civil es la que queda en medio de ese fuego cruzado y bajo el dominio donde ese grupo armado pues llega a dominar. La zona de dominio de ellos, ahí hay población civil y esa población queda a merced de ellos. Entonces, no sé qué opinión le merezca a usted esa. No, mire, la ley de sometimiento, pues es un proyecto y es como la ley de paz total, es un proyecto bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y esta ley busca establecer mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria
garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de gran impacto. Pues que realmente el ejemplo claro es el clan del Golfo. Sin embargo, hay algunas alertas por parte del señor fiscal frente a la ley de sometimiento. Una de ellas es que esta ley, dentro de su letra menuda, podría decirlo de esta manera, prácticamente elimina la extradición del país, que es algo elemental de nuestro Estado colombiano, que estamos con otros estados, especialmente con los Estados Unidos. Otro punto que nosotros no estamos de acuerdo es que los narcos podrían quedarse con gran parte de la fortuna, un 6% de lo que ellos declaren dentro de ese proceso de sometimiento. Pero mire que está diseñada la ley para que cuando ellos se sometan tengan un tiempo establecido para entregar los bienes. Entonces, obviamente, uno diría, en el momento en que se vayan a someter, pues inmediatamente entreguen los bienes y que estos bienes estén destinados, como decía el profesor, el doctor, ¿para qué? Para reparar a las víctimas. Pero desafortunadamente vimos como el proceso con las FARC, solamente las FARC lograron entregar el 25% de sus bienes inmuebles, muebles, recursos, todo lo que tenían, y realmente le reclamamos, pero no pasa absolutamente nada. Y el presidente Gustavo Petro, que tiene un proceso o un programa ambicioso para reparar las víctimas, pues en días anteriores decía, no tenemos todos los recursos que necesitamos para reparar, y él hablaba aproximadamente de 300 billones para reparar las víctimas, y nos vamos a demorar unos 10, 15 años reparando las víctimas, cuando sabemos que los grupos al margen de la ley, los ilegales, tienen unas fortunas que serían fundamentales para reparar a las víctimas del conflicto en nuestro país. Y claro, ¿qué tienen que hacer? Entreguen las armas, entreguen las rutas del narcotráfico, entreguen los secuestrados, entreguen los menores reclutados, que nuevamente vemos con preocupación cómo se está aumentando esta acción para reclutar menores de edad. El defensor del pueblo en días anteriores denunció que en Antioquia había aumentado de manera excesiva el reclutamiento de menores en nuestro departamento, que preocupa, donde estábamos prácticamente en un departamento que la seguridad se venía restableciendo de manera importante. Y obviamente, pues esto tiene que ser un proceso, la ley de sometimiento tendría que ser un proceso para aceptar responsabilidades, pero responsabilidades con seriedad jurídica. Incluso lo que pasó en La Paz Total con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal fue desafortunado, porque si bien no es un concepto vinculante, sí es un concepto obligatorio para darle trámite a la aprobación de la ley de paz total, y desafortunadamente pues no lo presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo creo que este proyecto de ley de sometimiento va a ser un proyecto muy analizado jurídicamente. Creo que aquí sin duda las cortes van a jugar un papel elemental, y nuevamente la invitación a la academia. Creo que la academia puede tener un papel fundamental y decisivo en este tipo de debates desde sus decanaturas de derecho, los buenos juristas que tiene cada universidad. Preocupa, doctor, también, gracias por la aclaración que nos acaba de brindar. El proyecto de la paz total tiene un artículo que habla de la facultad de sentencias abiertas, y lo explicaba el Consejo Nacional, el Consejo Superior de Política Criminal, y ahí el fiscal le hacía unas objeciones, porque ¿en qué consiste la facultad de sentencias abiertas? Se juzga el criminal dentro del marco del proceso de sometimiento, se le da el indulto. Después del indulto y después de la firma del tratado de paz con el gobierno, si el integrante del grupo armado que firmó comete un delito, entonces no es juzgado, porque con la facultad de sentencias abiertas se le da un beneficio en donde, como él ya negoció con el gobierno, no se le puede juzgar
por delitos que él cometa a futuro. Como ciudadano del país, sí le pido a usted como representante a la Cámara, cuando llegue ese proyecto de ley, sería bueno que usted analizara esa situación, porque pues es una burla, y se está derrumbando el ordenamiento jurídico, en especial en materia penal en el país, porque tras de que se le están indemnizando ciertos delitos que cometió, delitos ordinarios y delitos políticos, tiene licencia para que siga delinquiendo y no le va a pasar nada. ¿Qué mensaje se le están mandando a las nuevas generaciones de colombianos y dónde queda la institucionalidad en esa facultad de sentencias abiertas que tiene el proyecto de ley de sometimiento, doctor? Yo creo que ya lo conocía. No, mire, yo creo que sin duda hay que tratar de defender la democracia y la libertad, la justicia en nuestro país. La defensa por la independencia de poderes es fundamental en una democracia, perdón, y yo creo que los últimos acontecimientos donde la Corte Suprema de Justicia le envía el comunicado al presidente de la República y le dice: señor presidente, le solicitamos que respete la independencia de poderes, que respete la justicia, es un buen mensaje para todos los colombianos. Creo que hoy hay unas cortes completamente alineadas para tratar de defender el orden constitucional y jurídico de nuestro Estado social de derecho, para defender también las sentencias que son fundamentales. Sin duda, creo que no hay procesos de paz perfectos y en eso estoy de acuerdo, como lo ha dicho el gobierno actual. Y es válida la voluntad de diálogo, la voluntad de lograr la paz, pero también creo que esto tiene que ir de la mano instrumentos jurídicos eficaces, porque cuando uno veía en el proceso de Juan Manuel Santos que él decía que no le iba a entregar curules a los miembros de las FARC, que no les iba a diseñar un tribunal para ellos, y vemos cómo termina el proceso de paz con un tribunal especial para ellos, como es la Justicia Especial para la Paz, les entrega 10 curules de manera directa, no pagaron ni un solo día de cárcel, pues realmente creo que deja un sinsabor ciudadano, también además después de haber pasado un proceso de participación popular como fue el plebiscito, donde ganó el no y fue desconocido el resultado de las urnas y pasa vía fast track en el Congreso de la República. Seguramente son situaciones complejas, decisiones complejas, pero hay que proteger la justicia del país, proteger la voluntad popular de los colombianos cuando vamos a las urnas, cuando tomamos una decisión, porque creo que eso fue un muy mal mensaje para los colombianos y también para la comunidad internacional. Gracias, doctor Juan. Un tema que no podemos dejar no podemos dejar pasar. Todos sabemos que la Constitución faculta a la ciudadanía para el uso de la protesta pacífica, que es una vía de hecho para buscar la protección a las reivindicaciones sociales. En días pasados vimos a la reserva activa de las fuerzas militares en la Plaza de Bolívar. No rompieron un vidrio, no, no vandalizaron la propiedad privada, no hubo daños a los edificios públicos y todo lo demás. Y aún así, vemos que esta manifestación fue bastante satanizada, por decirlo así. Hemos visto cómo en un primer trino, el presidente de la República dice que él había hecho un acuerdo con la mesada 14 con los veteranos de las Fuerzas Armadas. Y el ministro de Defensa también se pronuncia en el mismo sentido vía Twitter. Pero más adelante le fue subiendo las apuestas y con la manifestación del coronel de defenestrar el gobierno, entonces hoy día ya se volvió eso como una agenda de gobierno, pero haciendo un paralelo entre lo que sucedió entre los años 2019, 2021, 2022, cuando hubieron taponamientos graves a las avenidas, a las vías principales del país, donde en Bogotá hubo desabastecimiento de alimentos, donde productores
de papa en Nariño y en los páramos de Cundinamarca tuvieron que dejar que se acabaran, que se pudrieran los cultivos de papa porque no los podían transportar, donde hubieron personas decapitadas en Bogotá, niños muertos en ambulancias porque no podían llegar a los hospitales por los bloqueos que había supuestamente.